Soy militar de oficio. Desde pequeño, siempre soñé con ingresar al ejército. Aunque una vez dentro, descubrí que la vida militar no es como en las películas. El trabajo es duro, exigente, y muchas veces nos enfrenta a situaciones inesperadas que desafían nuestra comprensión. Vengo de un barrio humilde en Guadalajara. El ejército fue mi camino hacia un futuro digno, tanto profesional como académico. Gracias a la institución, hoy puedo estudiar y avanzar en mi formación. Sin embargo, en mis primeros años como soldado, me tocaban tareas sencillas: reforestar, reparar caminos, entre otras. Fue durante mi primera misión de mayor seriedad que experimenté algo que aún hoy me cuesta explicar. Nos asignaron el reconocimiento de una vieja construcción que había sido usada como prisión, y según algunos informes, ahora servía como posible almacén clandestino. La ubicación era una zona desértica en Durango, aislada y rodeada de cerros. Acampamos cerca del lugar y comenzamos a observar. No había señales de movimiento o vehículos. El edificio estaba conformado por 3 bloques redondos conectados por pasillos estrechos. Solicitamos autorización para acercarnos y se nos permitió el ingreso. A la luz del sol, pero con nuestras linternas listas, nos adentramos al inmueble. Desde el primer momento, el ambiente se sentía cargado. El edificio, claramente deteriorado, nos hablaba de un pasado oscuro. Las primeras habitaciones parecían oficinas, y una en particular nos hizo pensar en una antigua enfermería por los frascos y el mobiliario con símbolos médicos. Fue ahí donde notamos algo inquietante. Había extraños símbolos en las paredes. Algunos eran viejos, pero otros eran recientes, hechos con materiales poco convencionales. El olor nos alertó: alguien había estado allí no hace mucho. Un compañero comentó que esos signos eran utilizados en rituales. Recordé entonces reportes de casos similares, donde mezclas de creencias daban lugar a prácticas que escapaban a la lógica. Informamos al sargento segundo, quien nos ordenó seguir con precaución. Hasta ese punto, la misión seguía siendo un operativo de reconocimiento. Pero a medida que avanzábamos, la atmósfera se volvió más densa. Sabíamos que estábamos entrando en un lugar donde algo más, además de escombros, nos esperaba. También me contó que, en otra ocasión, le tocó enfrentar situaciones con individuos sumamente agresivos, con comportamientos fuera de lo común. Continuamos avanzando por la enfermería. Esta sala se conectaba con la siguiente mediante un corredor que había sido bloqueado con estantes de metal oxidado. Con sumo cuidado, retiramos los estantes procurando hacer el menor ruido posible. Al cruzar aquel angosto pasillo, nos topamos con una sala en completa oscuridad. A diferencia de las habitaciones anteriores, que estaban iluminadas por grandes ventanales, esta se encontraba completamente cerrada, sin una sola entrada de luz natural. Encendimos nuestras linternas. El piso estaba cubierto de basura, lo que confirmaba que alguien había estado habitando ese espacio recientemente. Al iluminar los muros, descubrimos una serie de marcas y dibujos bastante inquietantes, algunos hechos con carbón quemado. Entre ellos, destacaba una figura extraña, la imagen de una figura femenina, representada sin ropa, con una cabeza negra de forma estrellada. A su lado, un segundo dibujo mostraba la cabeza de un carnero. Aquello era perturbador, no solo por el contenido, sino por el detalle con el que estaba hecho. El lugar tenía un olor muy fuerte y desagradable, parecido al de una fosa séptica. Al revisar con más atención, vimos que el suelo estaba lleno de restos orgánicos en descomposición, lo cual explicaba el hedor. Buscamos una salida de esa sala hacia el corredor, pero no encontramos ninguna puerta. Todo el muro del otro lado estaba completamente sellado con ladrillos. No había ni siquiera marcas que indicaran que alguna vez existió una salida ahí. Volvimos por el mismo pasillo hacia la sala anterior y retomamos la inspección por el corredor principal. Este seguía por ambos lados, formando un círculo alrededor del edificio, con una salida que conectaba hacia un patio central. Intentamos salir por esa reja, pero estaba completamente cerrada. A diferencia de otras, esta aún se encontraba en buen estado y forzarla hubiera hecho mucho ruido, lo que arruinaría cualquier intento de sigilo. Nuestro grupo se dividió en dos, unos siguieron por la derecha y otros por la izquierda. Seguimos inspeccionando algunas celdas. Fue al llegar a la sexta cuando vivimos uno de los momentos más desconcertantes de la misión. Primero escuchamos gemidos que provenían del interior. Eran sonidos agudos, como de alguien sufriendo.
De repente, ante nuestros ojos apareció algo que aún hoy no puedo explicar, una figura humana, completamente blanca, de rodillas en el suelo. Tenía una manta sobre los hombros, como si tratara de cubrirse, pero claramente le faltaba una parte del cráneo. Aquel ser emitía lamentos, agachado. Luego, pareció percatarse de nuestra presencia. Levantó la cabeza y nos miró fijamente. Sus ojos eran completamente oscuros, carentes de cualquier humanidad. Entonces emitió un sonido tan agudo que nos lastimó los oídos. Fue tan intenso que algunos de nosotros soltaron sus linternas. Al instante, la figura desapareció sin dejar rastro. A pesar del susto, decidimos no informar nada por radio. Sabíamos que, por la naturaleza de lo sucedido, era algo difícil de explicar y probablemente nadie nos creería. Así que simplemente seguimos como si nada hubiese pasado. Dentro de esa misma celda, justo en el lugar donde se manifestó aquella figura, encontramos algo más perturbador, una pequeña estatua que parecía representar a San Judas Tadeo, pero con alteraciones grotescas. Le habían incrustado varillas en los ojos, y su rostro estaba modificado con trazos de plumón, dándole una expresión burlona. Era una imagen que generaba un malestar profundo. En ese momento, pensé que los que habitaban esta prisión no eran simplemente personas al margen de la ley, sino posiblemente individuos con creencias extremas o prácticas de corte ritual. Salimos de aquella celda con una sensación difícil de describir, y continuamos explorando el resto de la planta baja. Fue entonces cuando recibimos un llamado por radio desde el otro equipo. Decían haber encontrado un cuerpo sin cabeza en una de las celdas. Sin pensarlo, subimos las escaleras, rompiendo el silencio que habíamos mantenido hasta ese momento. Si alguien más se encontraba en ese edificio, ya sabría de nuestra presencia. Al llegar con el grupo, ingresamos rápidamente en la celda señalada. Y aunque en un primer momento el hallazgo parecía real, nos dimos cuenta de que no se trataba de un cuerpo humano, sino de un maniquí increíblemente bien elaborado. El cuerpo estaba recostado sobre una plancha de concreto, como si descansara. La cabeza, por su parte, colgaba de un gran crucifijo metálico que había sido fijado a la pared. Era una escena montada con clara intención de impactar a quien la encontrara. Una especie de mensaje o advertencia. La imagen era tan desagradable como la cabeza del santo que encontramos abajo. También identificamos una Biblia justo debajo de donde colgaba la cabeza. Nos pusimos a hojear el libro. En ciertas páginas, le habían escrito groserías y símbolos extraños con un marcador, todo a modo de burla. Preferimos desechar el libro. Como el recinto era muy grande y aún no terminábamos ni de cubrir el primer cuadrante, el sargento nos dividió en 3 grupos más pequeños. Cada uno iría a diferente edificio, tendríamos 40 minutos para revisar la zona, y al final nos encontraríamos en la enfermería. Yo fui asignado al grupo que tocó cubrir el tercer edificio, que era el más grande. Aquel lugar, supongo, era donde tenían a los reos más peligrosos, pues contaba con una enorme torreta de vigilancia justo en medio. Comenzamos a revisar rápidamente, sin detenernos tanto tiempo en un solo sitio, pues teníamos los minutos contados. Al final tendríamos que entregar nuestro informe. El sitio transmitía un sentimiento de vacío tan profundo que era difícil concentrarse. Recuerdo que no noté ciertas voces y pisadas hasta que el cabo, que quedó al mando de nuestro grupo, nos ordenó parar y guardar silencio para escuchar. Escuché cómo corrían en el módulo superior, también varias risas y voces extrañas. Rápidamente, corrimos a ver de quiénes eran esas risas. Justo cuando llegamos a ese nivel, una reja se cerró con violencia. Intentamos meternos, pero el mecanismo de la cerradura aún estaba activo, cosa que nos impidió el ingreso. Iluminamos dentro del cubículo. El sitio estaba completamente vacío. Continuamos revisando el resto del lugar, y se llegó el turno de ir en dirección de la torreta. No quisimos subir, pues la construcción se veía muy frágil. En la base, notamos que había una puerta a nivel del suelo. De repente apareció una rata y se puso encima de ella, después otra y otra, hasta quedar totalmente cubierta por esos asquerosos roedores. Los animales comenzaron a pararse en 2 patas, como si nos quisieran retar. Uno de mis compañeros le soltó una patada a una. Las ratas se nos echaron encima, algo raro, pues lo natural era que corrieran a esconderse. El país. Tuvimos que dispararles y pisotearlas. Al final solo quedaron un par, que salieron corriendo.
Uno de los soldados nos dijo en voz alta que cuando las ratas se reunían en grupo, era símbolo de Satanás. Forzamos la escotilla y vimos que debajo estaban unas escaleras. Bajamos por ellas hasta llegar a un túnel que nos llevó hasta el patio. Justo allí, escuchamos que alguien nos llamaba en voz baja. Seguimos la voz y llegamos hasta una especie de reja que conectaba a una antigua cañería. Iluminamos la reja, entonces vimos a una persona en muy mal estado dentro. Nos pedía ayuda. Forzamos la reja y sacamos a aquella persona. Era un hombre joven, en extrema desnutrición, llevaba varias cicatrices horribles en todo el cuerpo. Le dimos a beber agua. Llamamos al teniente, que nos indicó resguardar a la persona y que enseguida él vendría a revisarlo. Le indicamos cómo entrar al patio y en unos minutos llegó. Al principio creímos que el hombre deliraba, pues no dejaba de repetir una y otra vez que el demonio vendría por él. Cuando lograron tranquilizarlo, lo interrogaron. El hombre contó que una secta lo secuestró junto con otras 2 personas. Le preguntaron si sabría dónde se encontraban las otras 2 personas. El sujeto respondió que sí, pero que no podría asegurar que estuvieran vivas, pues las personas que lo secuestraron estaban completamente locas, realizaban sacrificios al diablo y todo tipo de brujería. Según él, los sectarios no vivían allí, sino que acudían cada cierto tiempo. Atrapaban a las personas ofreciéndoles droga gratis, y en efecto, les daban droga, pero esta no tenía el mismo efecto que lo que solían utilizar, era un tipo de sedante. Además, mantenían una especie de narcolaboratorio en uno de los sótanos de la prisión. No supo decirnos cada cuánto venían las personas que lo mantenían cautivo, aunque sí supo que siempre llevaban todo tipo de armas. El número de asistentes, según él, variaba, pues a veces, aparte de las personas que lo secuestraron, solían llegar otras que no tenían nada que ver con consumo o venta de drogas, solamente participaban en los ritos que realizaban. Nos condujo de vuelta al primer edificio. Durante el camino nos explicó que a él lo tenían allí porque no había sido doblegado. Las otras 2 personas sí cooperaban, pero él no, por eso lo encerraron en esa cañería, que de hecho era una trampa de tormenta. Dijo el hombre que no recordaba cuánto tiempo llevaba allí dentro, pues había perdido la noción del tiempo y estaba enloqueciendo. Aseguraba haber visto a una especie de demonio asomándose por el enrejado. Hasta ese momento yo creía haber vivido cosas extrañas, pero lo peor estaba por suceder. El entrenamiento militar no te prepara para luchar contra lo desconocido. Llegamos justo hasta un sitio que pasamos por alto. Se trataba de un muro falso, en el último bloque de celdas del primer edificio. Fue fácil retirarlo. Dentro encontramos un pasillo que llegaba a otro espacio entre 2 celdas. Comenzamos a escuchar unas risas como de manicomio. El hombre que rescatamos se puso tan nervioso que comenzó a gritar. Le ordenaron a 2 soldados llevarlo fuera de la prisión, mientras el resto del grupo, ya unido en uno solo, seguimos entrando. Las risas comenzaron a sonar cada vez más cerca, y cuando menos lo esperamos, aparecieron ante nosotros 3 espectros. Cada uno portaba algo parecido a un alfiler gigante, con el cual se atravesaban las manos y los rostros. Era horrible verlos automutilarse. Al principio no sabíamos si eran reales, ya que su forma era como la de cualquier persona. No obstante, cuando intentamos atraparlos, los atravesamos como si fueran humo. De la misma manera en que aparecieron, desaparecieron, dejando solo el eco de sus risas flotando en el aire. Nos quedamos perplejos ante lo que acababa de ocurrir. No supimos qué hacer, no hay manera de enfrentarte a un ente de ese tipo. Revisamos el área y solo encontramos algunas cadenas soldadas directamente al muro, algo de cabello de mujer y nada más. Nos dirigimos a la entrada para encontrarnos con los otros 2 soldados. Dejáramos aquel edificio, al menos por ese día. Llamaríamos a nuestros superiores para ver si nos indicaban permanecer un par de días más, a fin de emboscar a las personas que se encontraban privando de su libertad a otras. Se nos ordenó que uno de los vehículos llevara al civil a atención médica y que lo procesara el Ministerio Público. El resto de los soldados permaneceríamos allí un par de noches, para emboscar a los involucrados y llevarlos ante la ley. Levantamos el campamento en un punto estratégico desde donde podíamos monitorear constantemente la prisión. Al amanecer, nos echaríamos otra vuelta para buscar la bodega de la que habló aquel hombre. Durante la noche fuimos atacados por entes malignos, o al menos eso dijo un compañero. Ocurrieron varios sucesos extraños. El viento resopló con una furia insólita, levantando una tormenta de arena.
Tuvimos que resguardarnos. Escuchábamos como si dentro del viento se arrastraran muchas serpientes. Después, el sonido del viento silbaba y formaba una carcajada. Fue demasiado extraño. Uno de los compañeros más viejos dijo que todo el lugar estaba maldito, que no era normal ese clima. Según él, era muy probable que los brujos que se reunían allí hubieran invocado algo muy poderoso. Nos pusimos a rezar. Yo personalmente me sentía aterrado. Hasta ese momento me había tocado ver brujas en los cerros, incluso fantasmas. Sin embargo, lo que ocurría allí superaba todo lo que había vivido. Cuando salió el sol, vimos que el campamento estaba cubierto con los cadáveres de varios reptiles, lagartijas en su mayoría. Limpiamos el área, revisamos a lo lejos la prisión en busca de algún vehículo o algo que nos indicara que alguien había llegado, pero no. La zona estaba despejada, así que recibimos la orden de volver a la prisión para encontrar el narcolaboratorio. Fue sencillo dar con el lugar. Se encontraba justo debajo del segundo edificio. No era la gran cosa, unos cuantos tambos con producto químico para elaborar pastillas. Lo que más nos sorprendió al ingresar al supuesto laboratorio subterráneo fue encontrarlo lleno de símbolos extraños en las paredes. El ambiente era pesado, y aunque revisamos cada rincón con atención, no encontramos rastros de personas ni indicios de violencia extrema, como restos humanos o algo por el estilo. Afortunadamente, todo se limitó al material químico que estaba almacenado. Destruimos los tambores según las órdenes, y uno de los soldados reportó haber visto a un hombre vestido con traje azul merodeando por los alrededores. Inmediatamente salimos 3 soldados a investigar, pero no encontramos a nadie. Mientras tanto, desde el campamento, nos informaron por radio que 2 vehículos se aproximaban a nuestra posición. Supimos entonces que el momento clave había llegado. Nos preparamos con sigilo cerca de la entrada. En total, ingresaron 5 personas, 2 de ellas armadas. Al vernos, soltaron sus armas y levantaron las manos. Comenzaron a ofrecernos dinero para dejarlos ir, lo cual evidentemente fue rechazado. Dijeron que venían a preparar un evento de tipo ceremonial, que llevaban tiempo organizando y que no podían dejar inconcluso. Uno de ellos llegó a decir que si no completaban su ritual, algo negativo quedaría liberado. Dadas las circunstancias, se ordenó el traslado inmediato de los detenidos a las autoridades correspondientes, mientras el resto de nosotros nos quedábamos en vigilancia para asegurar el lugar. Durante la espera, tuvimos un último incidente muy inquietante. Comenzaron a aparecer roedores por todas partes. Al principio fueron pocos, pero en cuestión de minutos, el sitio estaba plagado. Se comportaban de forma extraña, como si obedecieran alguna voluntad, y se movían formando figuras en el suelo. Uno de los soldados gritó haber visto una figura en el pasillo de entrada, otros afirmaban que era una especie de entidad. Lo que yo vi fue algo que no puedo explicar con certeza, una figura humana con una especie de sombra o niebla en el rostro, que parecía tomar la forma de una estrella. Algunos compañeros abrieron fuego, pero los disparos no surtieron efecto. La figura se posicionó justo al centro del círculo de roedores, que en ese momento estallaron, dejando marcas en el suelo que formaban un símbolo geométrico. Acto seguido, la figura desapareció sin dejar rastro. Después de ese evento, y por fortuna, se nos ordenó el retiro del lugar. Aunque la misión había concluido, varios de los soldados, incluyéndome, comenzamos a experimentar problemas físicos y emocionales. En mi caso, desarrollé temblores en las manos e insomnio severo, algo que ni los médicos militares pudieron explicar o tratar eficazmente. Finalmente, por recomendación de un compañero, acudí a una sanadora tradicional. El proceso fue largo y delicado, pero poco a poco fui recuperando la tranquilidad. Ella me explicó que había energías muy densas en ese sitio, y que posiblemente habíamos estado expuestos a una manifestación que trascendía lo físico. Con el tiempo, supe que el edificio fue demolido, aunque no tengo información oficial sobre lo que sucedió después. Solo espero que no se haya vuelto a edificar algo allí, y que quienes estuvieron involucrados en actividades ilícitas hayan sido procesados debidamente. Lo que vivimos fue real. Y aunque no todo puede explicarse con la lógica, hay experiencias que nos cambian para siempre. ¿Te gustan las historias basadas en hechos reales? Este relato se basa en una experiencia vivida por un militar mexicano durante una misión de reconocimiento. Entes misteriosos, rituales ocultos y eventos inexplicables marcaron esta operación en una prisión abandonada del norte del país.
No olvides suscribirte a Relatos del Más Allá para más historias como esta. Activa la campanita y comparte este relato si crees que hay cosas que la lógica no puede explicar.